pone en nuestras manos para realizarlo con mucha fe, con mucho amor a Dios nuestro Señor. Y bueno, queridos hermanos, queremos comenzar este Congreso Eucarístico precisamente viendo qué es el Congreso Eucarístico, por qué se hace, para qué se hace, por qué nos hemos reunido en este día tan importante para nuestra iglesia, de nuestro decanato, la Iglesia Universal, pues, que manifiesta su fe en este decanato, en estas parroquias de Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, comenzamos diciendo que el Congreso Eucarístico, un Congreso Eucarístico, es una asamblea en la cual se reúne el pueblo cristiano de diferentes procedencias y condiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, los congresos eucarísticos primeramente se pensaron para que nosotros como fieles cristianos adoráramos a Jesús, diéramos gracias por la presencia de Jesús en nuestros pueblos, en nuestras capillas. Qué bonito y qué importante es saber que dentro de nuestras calles donde vivimos hay templos, y qué hermoso es saber que en nuestras comunidades más lejanas también hay templos, pero qué más hermoso es saber que en ese templo habita el mismo Dios, en ese sagrario que cada uno de nosotros en nuestro templo tenemos. Y por eso es como darle gracias a Dios y decirle: gracias, Jesús, porque has querido venir a nosotros y como nos lo prometiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Con ustedes, ahora sí como dicen, 24/7, 24 horas por 7 días de la semana está Jesús con nosotros, presente en la Eucaristía, presente en el sagrario. Y por eso los congresos que primeramente se pensaron que fueran congresos internacionales, esa es la idea, alabar y adorar a Jesús poniéndolo como lugar central. Y si nos fijamos y nos damos cuenta, pues la Eucaristía es el lugar esencial y principal de la vida de la iglesia. Es ahí donde nos nutrimos de ese pan celestial. En la Eucaristía, pues, nosotros somos alimentados por el mismo Dios para enfrentar las cosas de la vida. Pero también tenemos una misión, que si nosotros creemos en Jesús Eucaristía y nos acercamos a Él, pues la misión será que cuando salgamos de ahí, de con Él, de cuando nos hayamos encontrado, salgamos a una misión. No solamente es decir: ya me encontré con Jesús, qué bonito, qué bonita estuvo la misa y hasta ahí quedó. No, tenemos una misión en el mundo, seguir proclamando a ese Dios en medio de las dificultades y necesidades del mundo, ¿verdad? Entonces ese es un objetivo de los congresos eucarísticos. Es una fiesta de la iglesia, en este caso una iglesia particular que caminamos en este decanato de Fresnillo. Es una fiesta de nosotros como hijos de Dios en torno a Jesús, en torno a nuestro Maestro y Señor. Fíjense qué bonito, porque Él nos va a enseñar, siempre Él nos va a enseñar. Él está presente en la Eucaristía y por eso queremos adorarlo y bendecirlo. Un congreso eucarístico es celebrar el tesoro más grande que el Señor nos dejó, la Eucaristía. Entonces, fíjense, nosotros siempre vamos a misa y qué bonito, la disfrutamos, pero hoy es celebrar ese regalo que Jesús nos ha dado, quedarse con nosotros. Hoy lo vamos a celebrar de una manera muy especial en este congreso. Y bueno, ¿qué haremos? 3 puntos principales que vamos a realizar el día de hoy y que es propiamente pues lo que hace posible un congreso eucarístico. Primero, reunirnos como asamblea. ¿Para qué? Para celebrar y adorar al Señor Jesús por su presencia entre nosotros, en la iglesia, en nuestras calles, en nuestros templos. ¿Qué venimos a hacer en este congreso? Celebrar y adorar al Señor Jesús, ¿sí? Eso es el primer punto que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer dentro de este congreso, vamos a recibir
a través de 2 conferencias la formación que nos ofrece este congreso, este sagrado misterio que es la Eucaristía. O sea, también en esta tarde vamos a reflexionar sobre Jesús Eucaristía, vamos a meditar sobre Jesús y con Jesús, y vamos a orar. La oración es esencial. Entonces ya van 2 cosas. Primero, celebrar, adorar a Jesús, reflexionar, estudiar a Jesús para poder meditar y orar con Él. Y tercero, que queremos un compromiso, que de aquí nos vayamos con un compromiso específico, personal, que nos vayamos con ese compromiso de seguir creciendo en el amor a Jesús Eucaristía, y también un compromiso social, porque sabemos pues que cuando nosotros creemos en Dios y lo proclamamos como nuestro Rey, también tenemos un compromiso allá afuera. No solamente vamos a decir, ay, qué bonito estuvo nuestro congreso, ya nos divertimos, ya estuvimos bien a gusto, bien felices, y hasta ahí. No, de aquí vamos a salir con un compromiso especial como iglesia del decanato Fresnillo que tanto tenemos. Y bueno, ahí está pues lo que nosotros vamos a tener, un compromiso. El congreso consta pues de estas conferencias, de la misa. Después de la misa tendremos una procesión con el Santísimo en un carro alegórico que ya se preparó para adorar a Jesús, también en algunas de nuestras calles, simbolizando. Pero tenemos 2 objetivos principales o 2 peticiones esenciales para pedirle a Jesús en este congreso. Y quiero que me ayuden primero para ver esos 2 objetivos esenciales que tenemos en este congreso de petición a Jesús sacramentado. Quiero que me ayuden a leer primero este pendón rojo que está aquí atrás de mí. ¿Qué dice? A ver si alcanzan a leer hasta allá. ¿Todos qué dice? Ahí está. Esa es una petición muy grande que tenemos hoy en este congreso, ¿sí? Pedirle a Jesús que nos enseñe a saber que Él es la vida y que debemos defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural, solamente, ¿verdad? Y que seamos defensores como Él de la vida que Dios Padre nos ha dado y nos ha concedido a todos. Esa es una primera petición que le vamos a hacer hoy a Jesús sacramentado en este congreso. Y la segunda petición, ayúdenme a leer el otro pendón rojo, ¿qué dice? ¿Quién dijo esa frase? ¿Y qué quiere de nosotros en Fresnillo Jesús? La paz. Y la necesitamos y estamos abogando enormemente por la paz. Entonces, ahí como dijimos, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando, hay que seguirle pidiendo. Es que no se nota que haya. No, es que no se note, es que tenemos que seguir pidiendo. Si no tuviéramos necesidad de la paz, no estuviéramos pidiendo por la paz. Pero como tenemos necesidad de paz, tenemos que seguir orando por la paz y pidiéndole a Jesús sacramentado que nos conceda la paz que anhelamos y necesitamos tan ardientemente en nuestro decanato y en muchos pueblos, ¿verdad? Así que ese es un objetivo también muy grande de nuestro congreso y sobre todo, como les decía, las 2 peticiones mayores, la vida y la paz. Con esto pues, queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro primer tema, con nuestra primer conferencia, que va a estar a cargo, las conferencias que vamos a recibir van a estar a cargo de 2 sacerdotes que son muy nuestros, de aquí de nuestro decanato. Ustedes ya los conocen y queremos pues que estas conferencias sean de mucho agrado para todos nosotros, de mucho provecho, y vamos a comenzar propiamente. Les presento a nuestro primer conferencista. Él es de Zacatecas, ¿verdad? Es mi paisano, nos conocimos desde chiquillos, éramos monaguillos en la misma parroquia, nomás que yo era de la Sagrada Familia y él era de allá del Carmen, y ahí de todos modos nos veíamos en los retiros y todo. Ya resultó que yo me fui al seminario y también se le antojó a él irse al seminario, ¿verdad? Fui como un ejemplillo para él, a ver si no me está escuchando. No se crean, Dios nos llamó a todos y entonces él es de Zacatecas, se ordenó sacerdote, ya va a cumplir casi 15 años de padre, bendito sea Dios. Ahora en junio,
que viene, va a cumplir 15 años de padre. Vamos a hacer una pachangota bien grandota y a ver si nos invita. Bueno, sin más por el momento, les presentamos al Padre Cristian, que será nuestro primer conferencista. Adelante, Padre Cristian, lo recibimos con mucho gusto. Dios lo bendiga. Allá está el micrófono. Bueno, vamos a comenzar estas reflexiones que siempre en un congreso eucarístico se tienen, que quieren iluminar este momento que vamos a vivir en unos momentos más, que será la Santa Eucaristía y la procesión con el Santísimo Sacramento, ¿sí? Queridos hermanos, comienzo diciéndoles que es importantísimo que nosotros tengamos esa necesidad de entender el sentido de la Eucaristía para aceptar libre y sobre todo conscientemente el mandamiento de Jesús cuando dice: hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos, o a veces escuchamos a hermanos nuestros que lo expresan y dicen: la misa estuvo muy aburrida, me estaba durmiendo en misa. Y comentarios así que a veces escuchamos de los demás: es que este padre no dijo bonita la misa, mejor me voy con el de la otra parroquia, con el que ese sí. Y luego a veces exageramos y decimos: con este padre como que no vale la misa. Y con este sí, porque con este sí se siente así el... Y andamos como chapulines, ¿verdad? De una parroquia a otra, cumpliendo nuestros propios antojos, intereses, deseos, ¿sí? Entonces mostrar pues esa necesidad de entender de veras este hermoso sacramento de la Eucaristía para aceptar libre y conscientemente el mandamiento de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Miren, San Juan Pablo II nos lo dijo con toda claridad. El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita en la iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y de dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Recordando las palabras del apóstol San Pablo: cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. 1 Corintios 11:26. Entonces, hermanos, la fe cristiana, nuestra fe cristiana, se anuncia, se vive, se celebra y se proclama. 4 cosas. ¿Cuáles son? La fe cristiana se anuncia, se vive, se celebra y se proclama. A ver, vamos a repetirlas. La fe cristiana se anuncia, se vive, se celebra y se proclama, ¿sí? Y esto nos tiene que llevar primero a pensar a Jesús como el amor entregado a nosotros. Jesús es el amor entregado a los hombres. Y fíjense cómo el Evangelio describe la vida de Jesús como una donación, como una entrega incansable e incondicional a todos y por todos. Nos preguntamos: ¿quién entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? La Escritura nos dice que lo entregó el Padre Celestial y lo entregó para que nosotros tengamos vida. Juan 3:16. Pero también nos dice que Jesús se entregó a sí mismo. Fue entregado por el Padre Dios, pero Jesús se entrega a sí mismo.
Mi vida yo la doy, dice Jesús, yo la entrego. Juan 10:18. Y Pablo nos confirma lo anterior diciendo, me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:1. Entonces es palabra de Dios. No crean que son charras mías. Amó a su iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Pedro, si ustedes recuerdan, en su primer discurso, el día de Pentecostés, nos lo dio con entera claridad. Escuchen, israelitas, Jesús de Nazaret fue un hombre. Ustedes entregaron a Jesús para que lo crucificaran por medio de gente malvada. Hechos 2:21 y siguientes. Entonces, toda la vida de Jesús fue una entrega al Padre Dios en su servicio y en su amor a los hombres. Se pasó la vida haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Y al final de sus días lo mataron por medio de gente malvada. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. Es el mensaje de los apóstoles. El día de Pentecostés, el hombre Cristo Jesús, el profeta de Dios, el que había dicho, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10, ha muerto y ha resucitado para ser Señor de vivos y muertos, para ser alimento de vida eterna. Hermanos, pero aquí hay un grande acontecimiento. El Señor inventó la Eucaristía. ¿Qué le dijeron los discípulos de Emaús a Jesús? Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va declinando. Lucas 24:28. Es la invitación, pues, hermanos, que los discípulos de Emaús hacen a su maestro después de que él les ha explicado las Escrituras y en ellos ardía el corazón. Quédate con nosotros. Ese, hermanos, es el anhelo más profundo del corazón. Y Jesús acepta la invitación y entra en la casa de los discípulos. A eso ha venido el Señor, a quedarse y a quedarse para siempre. Es una grande promesa que Jesús cumple, ¿sí o no? Sí, hasta nuestros días. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de Mateo 8:20. Y para estar siempre con los hombres. Por eso Cristo Jesús inventa la Eucaristía. Podemos recordar que Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, Dios entre nosotros y a favor de nosotros. Y con esta presencia en la Eucaristía, Cristo se hace presente a lo largo de todos los siglos. El misterio de su muerte y resurrección se hace presente cada vez que se celebra la Eucaristía. Y en ella, en la Eucaristía, hermanos, se recibe al Señor en persona. Pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús inventó la Eucaristía para hacer luz. Jesús inventó la Eucaristía para hacer el alimento de camino para nosotros. Y lo dejó aquí en su iglesia, su cuerpo, para perpetuar por su medio su muerte y su resurrección. Hermanos, ahora el camino de Emaús nos enseña mucho. Volvamos a la experiencia de Emaús. Jesús se sentó a la mesa con los discípulos, tomó el pan en sus manos, dio gracias, lo bendijo, lo partió y en ese momento a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron al Señor al partir el pan. Esta, hermanos, es la primera misa de Jesús, podríamos decirlo así. Jesús celebra este acontecimiento el mismo día de la resurrección. Y Jesús desaparece ante la vista de los discípulos, pero permanece en el pan convertido en su cuerpo y en el vino convertido en su sangre. Los discípulos de Emaús vuelven gozosos a Jerusalén a encontrarse con los demás discípulos y para asumir la misión de llevar a Jesús
a todas las naciones. Lucas 24:47. La obra de Jesús retoma su camino. La cruz, hermanos, no fue un fracaso. El grano de trigo murió, pero ha resucitado y está dando fruto en abundancia. Hermanos, el camino de Emaús también es nuestra vida. El camino de Emaús es nuestra vida. Muchas veces caminamos en la vida como los testigos de Emaús, sin sentido, sin esperanza. ¿Cuántos hermanos nuestros conocemos, vecinos, familiares, que viven y van caminando así, sin rumbo, sin ese sentido y sin esa esperanza en su vida, diciendo, todo fue inútil? ¿Se acuerdan los discípulos que decían, creíamos que Él era el libertador, ¿verdad? Y luego, ¿para qué? Todo terminó en la cruz. Nosotros decimos, hago oración y parece que Dios no me escucha. Trabajamos y no vemos frutos y dan ganas de abandonar el misterio. Pero el Señor Jesús se acerca y nos da su palabra para que recobremos nuevos caminos y se vuelve, hermanos, nuevamente a surgir el grito de nuestro interior. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche. Digámoslo todos. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche. Hermanos, sin la luz de su palabra, pronto sería de noche y dejaríamos de ver. Seríamos ciegos y necios, hombres sin esperanza y sin sentido de la vida. Y la palabra, fíjense cómo nos revela el claro proyecto de Dios. Se revela en Jesús porque quiere permanecer con nosotros eternamente. Se puede comer a Jesús escuchando su palabra, creyendo en Él, y se puede comer a Jesús a través del pan eucarístico. Y de esa primera misa ha nacido la iglesia misionera, que somos nosotros en nuestro caminar, hermanos. De hecho, Emaús inaugura una cadena milenaria de Eucaristías. Entonces, cada vez que en nuestro camino decimos, quédate con nosotros, Él responde en la mesa eucarística que nosotros le preparamos, dándonos su pan, transformándolo en su cuerpo, y en aquel vino transformado en su sangre. A través de ellos lo reconocemos y somos sanados, para que no anden diciendo, oye, la misa de sanación del padrecito fulano de tal. No, toda misa sana, a que no andes con esas loqueras, Ay, es que la misa del padre fulano de tal, como es así sana, la del señor cura fulano de tal, no, quitémonos todas esas cosas, Ya están, oiga, ¿qué horas va a ser la misa de sanación? Pues es todos los días a las 7 de la tarde, ¿verdad? ¿Aquí a qué horas es? A las 7, ¿verdad? Porque, ay, Diosito Santo, Bueno, lo bueno que eso no se da aquí en Fresnillo, ¿verdad? Pero conozco otro Fresnillo, nomás viera, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta primera Eucaristía, Él nos responde en la misma Eucaristía, ¿sí? Juan Pablo II nos lo dijo con toda claridad, ¿sí? El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita en la iglesia y en cada cristiano la necesidad de evangelizar, de dar testimonio de esa muerte y de esa resurrección del Señor. Partir el pan y beber el cáliz. El primer nombre con el cual se llamó a nuestra misa fue la fracción del pan. Hechos 2:42, Hechos 20:7, Lucas 24:28 y siguientes. Para que vean que aquí está el fundamento, que no se inventa nada. Partir el pan, ¿qué significa para Jesús? Ofrecerse como hostia viva al Padre Dios. Significa sacrificarse, dándose y entregándose por la salvación de la humanidad. Significa no vivir, hermanos, para sí mismo,
sino para los demás. Antes de ser presencia, antes de ser banquete y sacrificio, la Eucaristía, hermanos, nos descubre cómo vivió Jesús, abrazado a la voluntad ¿de quién? Del Padre Dios, y empeñado en la construcción del proyecto de Dios para la humanidad, un reino de amor, de paz y justicia para todos los hombres. La última cena, el Señor Jesús dejó a su iglesia su más hermoso legado. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada y derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Fíjense, hermanos, hagan esto. Nos está hablando que es un mandamiento, ¿sí? Es una invitación gozosa. Es una invitación gozosa, para que cuando vayamos a misa, vayamos alegres, Hijo, vamos a misa. Pues vamos. Y van con una cara, ¿verdad? Hija, vamos a misa. Pues ya que va. Mira, viejito, vamos a misa. Pues sí, pues ya que. Es una invitación gozosa, porque te vas a encontrar con el Señor, ¿sí? Es una invitación gozosa, en la que se actualiza el memorial de la muerte y resurrección del Señor, hasta que el Señor vuelva, ¿sí? Pero también, hermanos, es vivir como Jesús vivió, haciendo el bien, amando a los suyos. Por eso los cristianos sabemos que tanto en la iglesia como en el reino de Dios, nadie vive para sí mismo, sino para el Señor y para los demás. Vivir para los demás, compartiendo con ellos los dones de Dios, reconociendo a los otros, en los otros, la dignidad humana y cristiana, siendo solidario, siendo servicial con todos, tal como lo pide el mandamiento regido de Jesús. Juan 13, 34 al 35. En la última cena Jesús celebró toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, como don del Padre Dios y a los hombres, y como un don de Dios dándose a sí mismo. Toda su vida fue un vivir dándose, entregándose, hasta morir al extremo, una muerte de cruz. La última cena es la hora a la que Él había hecho referencia diciendo: cuánto deseo celebrar esta Pascua con ustedes. Lucas 22:15. Es la noche en la que fue entregado y es la noche en la que Él se entregó anticipadamente. Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre y lo dejó a su iglesia, hermanos, como el don por excelencia. Don de sí mismo, don de su persona, en su santa humanidad y divinidad, además de su obra de salvación. Entonces, cuando la iglesia celebra la Eucaristía, memorial de su muerte y resurrección, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nuestra propia redención. Pero ya decíamos que es un mandamiento de Jesús: hagan esto en memoria mía. Entonces, hermanos, asistir a misa es cumplir el mandato del Señor. Voy porque cumplo un mandato, porque he recibido esta invitación gozosa, no porque me llevan obligado, ¿sí? Porque, miren, si alguien va obligado, mejor no lo lleven, porque le va a ser peor, dijo la viejita, Mejor no lo lleven, ¿sí? Y no es solo una memoria histórica de algo que pasó, es una memoria que lo hace presente. Jesús te invita y se entrega, hermanos. Ciertamente el no responder, el ser indiferente a su llamado, sería un desprecio bastante considerable al Señor. Miren, el Concilio Vaticano II afirma que la Eucaristía
contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Fíjense qué hermoso lo dice el concilio. A saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y nuestro pan vivo, que a través de su carne resucitada, vivificada por el Espíritu Santo, da vida a los hombres, invitando así y conducidos a ofrecerse a sí mismos con sus trabajos y todas las cosas juntamente con Él. Por lo cual, la Eucaristía aparece como fuente y culminación de toda evangelización. Así lo dice Presbyterorum Ordinis en el número 5, ¿sí? También el documento de Puebla en el número 923. Es el magisterio de la Iglesia. Hagan esto en memoria mía, es una invitación amorosísima de Jesús. Fíjense qué hermoso. ¿Y esta invitación a quién? Pues a los suyos, a vivir como Él vivió. Invita a ser como Él, una vida donada, entregada, una vida que se reparte como alimento y bebida para todos. La Eucaristía nos hace ser Eucaristía, es decir, regalo de Cristo para los hombres. Cristo Jesús, hermanos, es el Verbo eterno del Padre, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que vivió y murió como hombre verdadero y fue resucitado por el poder de Dios y ahora está en el cielo sentado a la derecha del Padre como sacerdote eterno que intercede por nosotros. Él es nuestro Redentor y Salvador, y quien se deja, hermanos, atrapar por el Señor en la Eucaristía, ya está probando el cielo que nos espera ya desde aquí, porque Él está ahí presente en esa hostia consagrada. Él es el viático, Él es el alimento, Él es la medicina mientras avanzamos en las jornadas de esta vida. Él es maestro, es amigo, es compañero y dialogante, toda sabiduría y encanto mientras vamos de un lugar a otro, como aquellos dichosos caminantes de Emaús al atardecer del día luminoso de la Pascua. Hermanos, la Eucaristía es una escuela de amor. Fíjense, esto es bellísimo. La Eucaristía es una escuela de amor, la escuela de amor más grande. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía aprendemos a dar la vida y a no guardarla para nosotros mismos. Aprendemos a darla para todos los hombres sin excepción. Y además es el Señor, el Maestro, que nos enseña dándose Él por amor a todos los hombres hasta la muerte. Qué bueno es celebrar, hermanos, la Eucaristía y preparar sitio, lugar para todos los demás hermanos. Muy especialmente buscar y hacer sitio, hacer un lugar para quienes se sienten excluidos. Y aquí tenemos que, hermanos, cambiar nuestras actitudes, ¿sí? Porque la Eucaristía edifica la iglesia, ¿sí? Y a veces nosotros vemos de arriba abajo a los demás. Y por eso mucha gente dice, no, pues no voy a misa porque hay unas que nomás paso y me barren de arriba abajo, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bueno es celebrar la Eucaristía y preparar ese lugar para aquellos hermanos que se sienten excluidos, rechazados, maltratados, no reconocidos, ausentes en el concierto al que Dios nos ha convocado, nos ha invitado a todos los hombres. Es bueno, mientras vamos acompañando al Señor, decirle, Señor mío y Dios mío. Son palabras que Tomás el apóstol dijo al Señor resucitado, que lo invitaba a creer en Él. Y es que la Eucaristía, hermanos, pudiéramos decir, dilata el corazón hasta ser posible que entren todos los hombres en mi corazón. Decir, por todos doy la vida, me preocupo y me ocupo. Por eso, para nosotros, hermanos, la Eucaristía tiene que edificar la iglesia y tiene que ayudarnos a la unidad entre nosotros. Los apóstoles, al comer del cuerpo y beber la sangre de Cristo en el cenáculo,
entraron por primera vez en comunión sacramental con Cristo. Y desde aquel momento y hasta la consumación de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios, inmolado por nosotros en el altar de la cruz. La Eucaristía es el sacramento, pues, de la comunión. Comunión con Dios y comunión ¿con quién? Con los demás hermanos, ¿sí? Que comulgan. Une el cielo con la tierra. Entonces, al unirse a Cristo, el pueblo de la nueva alianza, este se convierte en sacramento de salvación para la humanidad. Obra de Cristo en la luz del mundo y sal de la tierra para la redención de todos. Mateo 5:13. Cuando recibimos pues el cuerpo eucarístico, recibimos el don de Cristo y de su Espíritu. Cristo y el Espíritu son inseparables, son las manos de Dios en la redención y santificación de la comunidad de la nueva alianza. La Eucaristía, pues, hermanos, construye, edifica y une a la Iglesia como comunidad fraterna, solidaria y misionera. Esto es importantísimo, para trabajar en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestros sectores. Siempre la Eucaristía nos invitará a la unidad, a ser de veras edificadores del pueblo santo de Dios y no ser obstáculo, no ser causa de división. La comunidad primitiva de los Hechos de los Apóstoles, si ustedes recuerdan, nos dan un ejemplo de esto. Asistían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Y estos 4 elementos, hermanos, son el fundamento de toda comunidad cristiana en la verdad, en el amor y en la vida. Juan 14:6. Y que por lo mismo debe estar centrada en la Eucaristía, alimento y fuerza para los fieles. Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica, Iglesia de Eucaristía, nos dijo que no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la Sagrada Eucaristía. Iglesia de Eucaristía número 33, ¿sí? Es una lástima que sean muchos los que asisten a misa y no comulgan, ya sea porque no creen en la presencia real de Cristo, a veces en las especies eucarísticas, porque no están preparados, o porque no tienen el hambre de recibir o la necesidad de recibir al pan vivo. O muchos, yo he escuchado a algunos que dicen, no, es que yo no me acerco porque no soy digno. Falsa humildad. ¿Quiénes somos dignos? Pues nadie. Pero por eso venimos a la Eucaristía, porque no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. El Cristo que recibimos en la Eucaristía es verdaderamente el mismo que vivió, enseñó y murió en Palestina hace 2000 años, pero al mismo tiempo es mucho más que eso. El Jesús que recibimos es el Cristo resucitado que está con nosotros, vivo y activo en la Iglesia y en el mundo. Es el cuerpo y la sangre, alma y divinidad, es decir, toda la persona de Cristo resucitado y glorificado. Es el que recibimos en la Sagrada Comunión. Para recibir el sacramento, ya sabemos, hermanos, si decimos que la Eucaristía edifica la Iglesia, pues para recibir el sacramento de la comunión, el Papa nos recuerda la exigencia de estar en estado de gracia, por medio de la cual participamos de la naturaleza divina, 1 de Pedro 1:4. Y el mismo apóstol nos dice, examínense pues cada cual para que no coma el pan y beba de la copa indignamente. 1 Corintios 11:28.
El catecismo de la Iglesia también nos recuerda no pasar a comulgar con una conciencia manchada y corrompida. Al estar en pecado grave, se debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar, en el número 1335. Entonces, fíjense, la Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados y entre sí se ayudan a los fieles a estar en este continuo proceso de conversión. Lo que nos pide el Señor para participar dignamente del banquete, de las bodas del Cordero, es el vestido de fiesta, la limpieza, la pureza del corazón. Eso es lo que se nos pide, que estemos reconciliados con Él, pero también con los hermanos. Y el lugar para reconciliarnos con Dios, pues ya sabemos, es el sacramento de la reconciliación. Con tristeza y con firmeza, y a la misma vez con una gran caridad, hemos de recordar que las personas que tienen una situación particular, ¿sí? Una situación a veces permanente, no deben pasar a comulgar, pero ciertamente esto no cierra que estos hermanos puedan comulgar y la Iglesia no lo prohíbe de manera espiritual. De ahí que a veces en nuestras parroquias se hace la comunión espiritual, ¿sí? Pero no por eso estos hermanos deben sentirse rechazados por la Iglesia, porque la Iglesia es madre y es maestra y sufre con esta situación de muchos de sus hijos. Estas parejas, estas personas pueden y deben venir a misa, escuchar la palabra de Dios, hacer oración, practicar la caridad, dar testimonio, hacer actos de fe, de esperanza y de caridad, practicar otras muchas virtudes cristianas y hacer una comunión espiritual abriendo su corazón al Señor, que tiene caminos, que tiene otros caminos para llevar a sus fieles a la salvación por la fe en Cristo Jesús y a la perfección cristiana. Segunda Timoteo 3:14 y siguientes. Entonces, hermanos, la Eucaristía como culto existencial nos hace reflexionar cómo al salir de misa, fuera del templo, somos portadores del amor de Cristo que se nos ha dado en el pan de la Eucaristía. Y hemos de irradiarlo, porque la Eucaristía no se termina aquí en el templo. Debemos de irradiarlo por donde quiera que vayamos pasando, haciéndonos prójimos al estilo del buen samaritano, que todos los hombres, que todos los hermanos encuentren en nosotros aquel buen samaritano que pasó haciendo el bien, sin discriminación, aceptando a las demás personas. Cuando damos un trato según Cristo, comprenderemos que participar de la misa es un compromiso para vivir el misterio de la comunión. Y así vamos edificando la Iglesia, el estilo de la primera comunidad, para quien la Eucaristía era el centro de la vida comunitaria. San Pablo nos exhorta diciendo: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo. Fíjense, que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debería ser nuestro culto espiritual. Romanos 12:1. Entonces, hermanos, con la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios en cada situación de nuestra vida, con la disponibilidad de salir de sí mismo para ir al encuentro de los demás, ¿sí? Al encuentro del pobre, del necesitado. ¿Para qué? Para que podamos iluminarlos con la luz del Evangelio y con la disponibilidad de dar la vida por amor al Señor, porque tenemos que ser Eucaristía prolongada, ¿sí? Yo quisiera compartir con ustedes 5 llaves
para entender la Eucaristía. ¿Por qué? Porque miren, muchas personas que no entienden lo que está pasando a lo largo a veces de la celebración de la misma Eucaristía, y algunos se aburren al no encontrarle un sentido a la misa. Sabemos que se trata del sacramento de nuestra fe. Lo esencial es creer que Jesús está presente en el pan y en el vino que se han consagrado por las palabras de la consagración y por la acción del Espíritu Santo. La primera llave es el silencio. Y para lograrlo, hermanos, hay que tener recogimiento interior. El silencio ha de ser interior y exterior. Cuando nuestro corazón está lleno de preocupaciones estériles, estamos llenos de ruidos que impiden que el Espíritu haga oración en nuestro interior de acuerdo a las palabras de la Eucaristía. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo ora e intercede por nosotros. El hombre de hoy tiene miedo de hacer silencio y solo en el silencio del corazón puede escuchar la voz de su conciencia. La segunda llave es la contemplación. Ya dijimos que la primera es el silencio. La segunda llave es la contemplación. Mirar con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, a aquel que sabemos que se entregó por todos los hombres y que está presente en la Eucaristía. Él mismo es nuestra Eucaristía. La tercera llave es la oración. Ya dijimos, la primera es el silencio, la segunda es la contemplación, la tercera es la oración. A misa vamos a orar y en ella podemos encontrar todas las formas de oración cristiana que queramos, desde la oración de pedir perdón, dar gracias, silencio, acogida, ofrecimiento, vaciamiento, experimentar el amor de Dios y muchas más. En la misa oramos como hijos de Dios y como hermanos de los demás. La cuarta llave es la caridad. La primera, ¿cuál fue? El silencio, la contemplación, la oración y la caridad. Cuarta llave. La caridad, hermanos, es la vida de Dios derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Es donación, entrega, es abandono en las manos de Dios. Es disponibilidad, en pocas palabras, de hacer la voluntad de Dios, de servirlo ¿en quién? En los demás. Todo lo que hagan con uno de estos más insignificantes, lo hacen conmigo, dice Jesús, ¿sí? Es ofrecerse, hermanos, y ofrecer significa dar la vida como sacrificio, como lo hizo Cristo, con la causa del reino de Dios. Y la quinta llave es la de la escucha. Repasamos, la primera fue el silencio, la segunda, la contemplación, la tercera, la oración, la cuarta, la caridad y la quinta llave es la escucha. Escuchar la voz de Dios que habla en nuestro corazón para animarlos, exhortarlos, motivarnos, enseñarnos y corregirnos. Cuando escuchamos a Dios en la misa, nuestro corazón arde, nuestra mente es iluminada con la luz de la verdad y nuestra voluntad se fortalece para orientar nuestra vida en la voluntad de Dios. De la calidad, hermanos, de la escucha será nuestra fe. Esto es importante, ¿eh? De la calidad de la escucha será nuestra fe, es decir, nuestra confianza en el Señor, nuestra obediencia a su palabra, nuestra pertenencia y nuestra consagración a Él. Estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, yo entro
y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Entonces, hermanos, estas 5 llaves son manifestación de nuestra apertura a la acción del Espíritu. Son expresión del verdadero culto a Dios y su eficacia depende de la fusión de todas ellas. Sin silencio no hay escucha. Sin la escucha no se da el diálogo, que es la oración. Y sin la oración no hay caridad. Este es el alma y la fuerza de la oración. Que el Señor pues nos conceda a cada uno de nosotros que de veras la Eucaristía sea para nosotros esta fracción del pan que nos lleve a edificar a la iglesia, viviendo la comunión, la unidad y la solidaridad entre todos quienes la formamos. Que así sea. Quiero invitar para que se pongan de pie. Voy a pedir al coro si se saben el canto de Eucaristía, Milagro de Amor. ¿Sí? Vamos a cantar junto con el coro este hermosísimo canto, ¿sí? Pidiéndole a Jesús: Señor, quédate con nosotros siempre, que nunca nos falte tu presencia eucarística, que nunca nos falte el alimento en nuestra vida, que nos fortalezca para que podamos caminar de manera valiente y comprometida contigo y con tu iglesia. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Vamos cantando todos. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Fuerte, Fresnillo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Fuerte, digamos todos. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Desde el corazón. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Fuerte el aplauso a Jesús, Eucaristía, que ha querido quedarse con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia amorosa y misericordiosa para nosotros, tu pueblo. Fuerte, fuerte el aplauso para Jesús, Eucaristía. Muchísimas gracias al Padre Cristian, que ha sido nuestro expositor en este primer tema de este Congreso Eucarístico. Dios lo bendiga y le siga dando esa sabiduría, esa inteligencia, esa santidad para seguir guiando a su pueblo encomendado en su parroquia de Nuestra Señora del Refugio y continuar siendo pues nuestro decano, que nos oriente y nos guíe. Muchas gracias, Padre Cristian. Le damos un aplauso al Padre Cristian. Que Dios lo bendiga.
Vamos a continuar con nuestro Congreso Eucarístico. En este momento vamos a seguir teniendo cantos de ambientación para seguir adorando a Dios nuestro Señor, a Jesús Eucaristía. Por si alguien también quiere aprovechar a salir al baño, tenemos baños aquí toda la calle, saliendo a la izquierda del templo, por fuera están unos baños, o también entrando a los salones del catecismo, por aquí adentro están otros baños. Y bueno, para que descansemos un momentito, los que no tengan necesidad de salir, nos quedamos aquí para que nuestro coro de esta parroquia de la Divina Providencia, que se han unido varios coros, los felicitamos, les agradecemos que estén aquí con nosotros, ambientándonos y haciéndonos orar con el canto. Vamos pues a continuar nuestro congreso en este momento de descanso. Tenemos unos 15 minutitos de descanso para poder continuar con el siguiente tema. Dios los bendiga y seguimos cantando.